Primer libro de Reyes, capítulo 1. Hubo un hombre en la ciudad de Ramataim Sofim, en las montañas de Efraín, cuyo nombre era Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Leví, y domiciliado en la de Efraín. Y tenía 2 mujeres, una llamada Ana, y la otra Fenena. Fenena tenía hijos, mas Ana carecía de ellos. Subía este hombre desde su ciudad a Silo, en los días señalados, a adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Allí residían entonces los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes del Señor. Venido uno de dichos días solemnes, ofreció Elcana su sacrificio, y distribuyó después de lo que le correspondía de la víctima entre su mujer Fenena y todos sus hijos e hijas, dándoles la porción de ella. Pero a Ana, que no tenía hijos, dióle una sola porción, entristecido porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Además, Fenena, su rival, la mortificaba también y angustiaba en gran manera, en tanto grado que la echaba en rostro el que el Señor la había hecho estéril. Y así lo hacía todos los años, cuando llegado el tiempo, subían al templo del Señor, y de este modo las hería. Con esto Ana se ponía a llorar, y no probaba la comida. Díjole pues Elcana, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Cómo es que no comes? ¿Y por qué se aflige así tu corazón? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos que tuvieses? Y después de haber comido y bebido en Silo, levantóse Ana, y estando el sumo sacerdote Elí sentado en su silla o audiencia, delante de la puerta del templo o tabernáculo del Señor, vino Ana con un corazón lleno de amargura y oró al Señor, derramando copiosas lágrimas, e hizo voto diciendo: Señor Dios de los ejércitos, si te dignares volver los ojos para mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no olvidándote de tu esclava, dieres a tu sierva un hijo varón, lo consagraré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará jamás navaja por su cabeza. Como repitiese muchas veces sus ruegos delante del Señor, Elí estuvo observando el movimiento de sus labios, porque Ana hablaba solo en su corazón, por manera que únicamente movía los labios, pero no se le oía ni siquiera una palabra. Y así Elí la tuvo por ebria, y le dijo: ¿Hasta cuándo durará tu embriaguez? Vete a digerir un poco el vino de que estás llena. Respondióle Ana: No es, mi señor, lo que decís. La verdad es que yo soy una mujer afligidísima, y no es que haya bebido vino ni cosa que pueda embriagar, sino que estaba derramando mi corazón en la presencia del Señor. No tengas a tu sierva por alguna de las hijas licenciosas de Belial, porque sola la vehemencia de mi dolor y aflicción es la que me ha hecho hablar así hasta ahora. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Respondióle Ana: Ojalá tu sierva halle gracia en tus ojos. Fuese la mujer a su posada y tomó alimento, y desde entonces ya no se vio melancólico su semblante. Por la mañana se levantaron todos, adoraron al Señor, y poniéndose en camino, regresaron a su casa en Rámata.
Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Luego concibió Ana y a su tiempo parió un hijo, a quien puso por nombre Samuel, por haberlo pedido fervorosamente al Señor. Subió pues Elcana, su marido, con toda su familia, a ofrecer al Señor una hostia solemne y cumplir su voto. Pero Ana no fue, habiendo dicho a su marido: No iré hasta que el niño esté destetado y le lleve yo para presentarlo al Señor, y se quede allí para siempre. Díjole Elcana su marido: Haz lo que mejor te parezca, y quédate hasta destetarle. Yo suplico al Señor que se digne perfeccionar su obra. Quedóse, pues, Ana en su casa, y dio de mamar al hijo, hasta que lo destetó. Y destetado, llevóle consigo, con 3 becerros y 3 modios de harina, y un cántaro de vino, a la casa del Señor en Silo. El niño era todavía pequeñito. Y sacrificaron un becerro, y presentaron el niño a Elí, diciendo Ana: Óyeme, Señor mío, por vida tuya. Yo soy, mi Señor, aquella mujer que estuve aquí orando al Señor delante de ti. Por este niño oré, y el Señor otorgóme la súplica que le hice. Por tanto, se lo tengo ofrecido, a fin de que le sirva mientras viva. Con esto adoraron allí al Señor, y Ana, estando en oración, prorrumpió en este cántico. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Saltó de gozo en el Señor mi corazón, y mi Dios me ha ensalzado. Ya puedo responder a boca llena a mis enemigos, pues toda la causa de mi alegría es, oh Señor, la salud que he recibido de ti. Nadie es santo como lo es el Señor, no hay otro Dios fuera de ti, ninguno es fuerte como nuestro Dios. Cesad, pues, de hablar con soberbia y jactancia. No uséis ya de aquel vuestro antiguo lenguaje, porque Dios que todo lo sabe, Él solo es el Señor, y Él lleva a efecto sus altísimos designios. Quebróse el arco o la fortaleza de los fuertes, y los flacos han sido revestidos de vigor. Los que estaban antes colmados de bienes se han alquilado por un pedazo de pan, y los que se hallaban acosados del hambre han sido plenamente saciados. La que era estéril ha venido a ser madre de muchos hijos, y la que estaba rodeada de ellos perdió todos sus bríos. Porque el Señor es el que da la muerte y da la vida, el que conduce al sepulcro y libra de él. El Señor es el que empobrece y enriquece, el que abate y ensalza. Levanta del polvo al mendigo y del estiércol ensalza al pobre, para que se siente entre los príncipes y ocupe un trono de gloria. Porque del Señor son los polos, o cimientos de la tierra, y Él asentó sobre ellos el mundo. Él dirigirá todos los pasos de sus santos, mas los impíos serán por Él reducidos a silencio, en medio de tinieblas, porque no estará firme el hombre por su propia fuerza. Temblarán delante del Señor sus adversarios, tronará desde el cielo y lanzará rayos sobre ellos. El Señor juzgará a toda la tierra y dará el imperio de ella a su Rey, y ensalzará la gloria y el poder de su Cristo. Después de esto, volvióse Elcana a su casa en Rámata, y el niño servía en el tabernáculo, en la presencia del Señor, bajo la dirección del sumo sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial, que no conocían o respetaban al Señor,
ni la obligación de los sacerdotes para con el pueblo, sino que cuando alguno, fuese el que fuese, había inmolado una víctima, venía el criado del sacerdote mientras se cocían las carnes, y trayendo en su mano un garfio u horquilla de 3 dientes, la metía en el perol, o en el caldero, o en la olla, o en la marmita, y todo lo que prendía con él lo tomaba para sí el sacerdote. Esto hacían con todos los de Israel que venían a Silo. Y aún antes que quemasen la grosura de la víctima, venía el criado del sacerdote y decía al que inmolaba: «Dame de la carne para guisársela yo al sacerdote, según su gusto, pues no he de tomar de ti la carne cocida, sino cruda». Decíale el que inmolaba: «Quémese ahora primero la grosura, según el rito, y llévate después todo lo que quisiereis». Mas él respondía diciendo: «No, ahora me la has de dar, de lo contrario te la quitaré yo por fuerza». Era pues el pecado de estos hijos de Elí enormísimo a los ojos del Señor, por cuanto retraían a la gente de sacrificar al Señor. Entretanto, el niño Samuel, revestido de un efod o sobrepelliz de lino, ejercía su ministerio en la presencia del Señor. Y hacíale su madre una túnica pequeña y se la llevaba los días solemnes, cuando subía con su marido a ofrecer el anual sacrificio solemne. Y bendijo Elí a Elcana y a su mujer, diciéndole a él: «El Señor te conceda sucesión de esta mujer en pago de la prenda que has consagrado y depositado en manos del Señor». Después de lo cual se volvieron a su casa. En efecto, el Señor visitó a Ana, la cual concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Entretanto, el niño Samuel iba haciéndose grande en la presencia del Señor. Elí, empero, era muy viejo y llegó a saber el modo de portarse de sus hijos con todo el pueblo, y que dormían con las mujeres que venían a velar y a orar en la puerta del tabernáculo. Y les dijo únicamente: «¿Por qué hacéis todas estas cosas que me dicen de vosotros? Esos crímenes detestables de que habla todo el pueblo. No más, hijos míos, que es muy desagradable lo que ha llegado a mis oídos de que hacéis prevaricar al pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, puédesele alcanzar de Dios el perdón, mas si aquel hombre que ha de ser el mediador peca contra el Señor, ¿quién rogará por él?». No escucharon los hijos de Elí la voz de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Entretanto, el niño Samuel iba adelantando y creciendo, y era grato no menos al Señor que a los hombres. Vino a la sazón un varón de Dios a Elí, y díjole: «Esto dice el Señor: ¿no es así que yo me manifesté visiblemente a la familia de Aarón, tu padre, cuando estaba en Egipto, en la casa y bajo el yugo de Faraón, y que lo escogí entre todas las tribus de Israel, por sacerdote mío, para que subiese a ofrecer sobre mi altar y me quemase perfume, y anduviese vestido del efod en mi presencia? Y di a la casa de tu padre una parte en todos los sacrificios de los hijos de Israel. Pues cómo habéis hollado o envilecido mis víctimas y mis dones, que yo mandé ofrecer en el templo, y has tenido tú más respeto a tus hijos que no a mí, comiendo con ellos lo principal o mejor de todos los sacrificios de mi pueblo de Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice:
Yo había declarado y prometido que tu familia y la familia de tu padre serviría el ministerio del sumo sacerdocio delante de mí perpetuamente. Mas ahora dice el Señor: lejos de mí tal cosa, porque yo honraré a todo el que me glorificare, pero los que me menospreciaren serán deshonrados. He aquí que llega el tiempo en que cortaré tu brazo o tu poder, y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que no haya anciano en vuestra familia. Y cuando todo Israel estará en medio de la prosperidad, verás a tu rival en el templo, mientras en tu casa no habrá jamás anciano. Con todo, no apartaré absolutamente a tus descendientes de mi altar, pero será para que viéndolo llores continuamente de envidia y se consuma de dolor tu alma, y una gran parte de tu casa morirá al llegar a la edad varonil. Y serviráte de señal esto que ha de acontecer a tus dos hijos, Ofni y Finees, a saber, que en un día morirán ambos. Y yo me proveeré de un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mi alma, y le fundaré una casa sólida y duradera, y caminará siempre delante de mi ungido. Entonces sucederá que todo aquel que hubiere quedado de tu casa y familia vendrá para que se interceda por él con el sumo sacerdote, a fin de que se le dé una pequeña moneda de plata y una torta de pan, y dirá: suplícote que me admitas a algún ministerio sacerdotal, para tener que comer un bocado de pan. Deo gracias.